Mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya.
renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Para siempre. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad
tú, Señor. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Hola amigos, buenas tardes. Soy su pastor y amigo Manuel Jiménez Guizarnotegui y bueno, me da gusto estar en esta hora con ustedes a través de este canal de YouTube en el cual se llama Incandescente Life. Y bueno, pues un saludo muy especial a todos los amigos y hermanos que hoy nos están viendo a través de este canal. Hay una situación muy relevante ahorita en nuestro país que bueno, pues nos aqueja y nos afecta a todo mundo, pero en medio de todo esto Dios se sigue honrando y se sigue glorificando. ¿Por qué? Porque Él es el que da la paz, Él es el que da la salud y Él es el que da el alimento cada día. En esta hora quiero tocar una de las epístolas del gozo de nuestro Señor, del apóstol Pablo, que habla acerca también de nuestro Señor Jesús, donde habla acerca de la manera que nosotros debemos de comportarnos, de vivir, estar y ser ante la demás gente, ante los demás seres humanos, y que muchas veces perdemos el punto de vista de cómo debemos de vivir, de cómo debemos de ser, porque los problemas nos asedian, la salud nos afecta, la economía nos pega. Hoy en día hay mucha desinformación, desorientación acerca de todo lo que estamos pasando como país, como nación, como países y como naciones también. Entonces, en esta hora yo quiero que busquemos la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 12 al 18. Y dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio sobre vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y bueno, esta es una de las epístolas llamadas la epístola del gozo. Aquí el apóstol Pablo, bueno, pues está hablando que él se admiraba porque dice que aunque no estuviera, aunque estuviera presente, esta iglesia de Filipos decía que obedecía aún él estando ausente de la iglesia, aún él no estando presente,
esta iglesia obedecía la palabra de Dios y bueno, pues cómo fueron tan obedientes al recibir la palabra de Dios y ponerla por obra y por práctica. Y dice que ahora más, dice, ahora más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación. Hoy en día, la vida de un profesionista tiene que ver con sus años que empieza desde el kinder hasta su carrera. Y bueno, pues hay una gran distancia en años porque acaba la licenciatura, va con la maestría, luego con el doctorado y bueno, vienen muchas situaciones en las cuales por tiempo pues tienen que estar estudiando, ¿sí? Y al término de su maestría o de su doctorado, tiene que poner en práctica, tiene que poner la teoría que él tiene, la tiene que llevar a cabo en la praxis, en la práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice acá que debemos de ocuparnos de la salvación. Y es algo que nos debe estar moviendo en nuestra vida. La salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos que se ocupen de la salvación, que trabajen en la salvación, que vivan la salvación, que compartan la salvación, que la salvación sea una realidad en sus vidas. Y dice, ocupaos en vuestra salvación con dos cosas bien importantes, con temor y con temblor. Y con temor quiere decir que no vamos a andar espantados siempre, no quiere decir que vamos a andar miedosos siempre, sino temor quiere decir respeto a Dios por la palabra, respeto a Dios por lo que Él nos muestra a través de su palabra, respeto a Dios por lo que Él es, nuestro Creador, respeto a Dios porque Él dio a su Hijo Jesucristo a morir por la cruz del Calvario a favor nuestro, respeto a Dios porque el Espíritu Santo vino como nuestro Consolador y está en nosotros y vive en nosotros. Por eso es que debemos de vivir con temor, pero temor que reverencia a Dios, que reverencia a Jesús y que reverencia al Espíritu Santo. Entonces, esa clase de temor es la que nos debe de mover el respeto a Dios, el respeto a Jesús, el respeto al Espíritu Santo y el respeto a los demás. No es que andes miedoso, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios dice que primero tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, que tenemos que trabajar en la salvación, que tenemos que vivir la salvación, que tenemos que compartir la salvación. ¿Por qué? Porque le tenemos ese respeto a Dios. Y el otro aspecto de este pasaje de la palabra de Dios es que dice, con temor y con temblor. Vuelvo a lo mismo. Temor no significa miedo, significa respeto, reverencia, servicio, amor, entrega a Dios. Con temblor. El temblor tiene que ver con una reacción del cuerpo. Cuando tenemos frío, cuando tenemos algún resfriado, cuando tenemos temperatura, ese efecto de temblor, de temblorina, hace efecto en nuestra vida. Y entonces aquí el apóstol Pablo recomienda primero ocuparse de vuestra salvación, vivir la salvación, compartir la salvación y llevar a otros a los pies de Cristo. Pero dice, con temor y con temblor. Y temblor quiere decir que es una reacción del temor, del respeto a Dios. Yo no sé si tú, los tuyos, tu familia, tus parientes, todos los que conforman tu familia, tienen el respeto. Y por lo mismo del respeto
están en una forma de decir, bueno, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y entonces el ocuparnos de la salvación nos lleva a esa reverencia a Dios, reverencia a Jesús y reverencia al Espíritu Santo. Y no solo nos lleva a esa reverencia, sino que hay una reacción en nuestro cuerpo de ver que tenemos que ocuparnos de la salvación, tenemos que reverenciar a Dios y tenemos que temblar de una manera de que no pequemos delante de Dios, que no le fallemos a Dios, que no le fallemos a nuestra familia, que no le fallemos a nuestra sociedad. Porque la salvación es una salvación tan grande. Y dice aquí el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación, servir de tal manera que la salvación sea con temor, con respeto a Dios, con reverencia a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, y con temblor. Porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Déjame decirte, amigo que nos estás viendo, que Dios no te va a obligar a nada. Él es todo un caballero. Él es todo un Dios todopoderoso, pero a Él no le cuesta nada decir a unas piedras que estén por ahí, sírvanme, adórenme, glorifíquenme. Sin embargo, con el hombre actúa de una forma de tal magnitud que si el hombre no quiere, no va a ser obligado a nada. Y aquí es la libertad de conciencia, que la conciencia nos puede dictaminar, o amamos o no amamos, o servimos o no servimos. Y bueno, dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si tú quieres, puedes amar a Dios. Si tú quieres, puedes servir a Dios. Si tú quieres, puedes experimentar algo maravilloso con esta salvación que Dios te ha dado, con ese temor ese temor que Dios te da, ese temblor que Dios te da, porque la salvación es algo grande, no es algo que sea poquito, es algo grande. La salvación nos sacó Dios del lodo cenagoso, de lo peor nos ha sacado Dios para que hoy tengamos ese sentido de decir, quiero y sirvo, quiero y hago, quiero y obedezco, amo a Dios y por tanto le sirvo, glorifico a Dios y por tanto le amo y amo a mi prójimo. Pero esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tres aspectos bien importantes en los cuales nos está diciendo la palabra de Dios aquí en Filipenses capítulo 12, es que el que debemos de ocuparnos de esta salvación que Dios nos permite con temblor y con temor. Perdón, con temor y con temblor. ¿Sí? Tenemos que ocuparnos de compartir esa salvación con los que no conocen a Cristo, compartir la salvación con nuestros familiares, compartir la salvación con nuestros vecinos, compartir la salvación con la gente que no conoce del temor de Dios. Pero algo bien importante es que no te va a obligar a nada. Él respeta tu decisión. Y aquí yo quiero decir algo. Es todo un caballero Dios. Y no te va a obligar a nada que tú no quieras hacer. Y entonces el efecto de estar ocupado en la salvación con temor y con temblor es que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quieres? Hazlo. ¿Tienes? Ama. Amas, compartes. Vives, sirves. Son cosas
que tienen que ver con la salvación. Y en el versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí el apóstol Pablo le da la sugerencia a la iglesia de Filipos y les dice, Dios les va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero háganlo sin ira, háganlo sin contiendas, háganlo sin enojo. Y por eso dice, sin murmuraciones y contiendas. ¿Cuántas veces no te ha tocado vivir la vida en tu hogar con tus hijos? Que ellos hacen las cosas pero van murmurando, y yo por qué, y yo siempre hago esto, y yo siempre hago lo otro, y por qué mi hermano no, por qué mi hermana no lo hace, porque a mí siempre me toca hacer esto, y siempre se está murmurando. Y dice, y sin contiendas. O sea, la murmuración es un efecto del pecado. La murmuración es un efecto de lo que hay en tu corazón, es de lo que tú hablas, es de lo que tú dices, es de lo que tú quieres que la gente sepa. Pero aquí el apóstol Pablo dice que debemos de hacerlo sin murmuraciones ni contiendas. Y aquí en el versículo 14, en el 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. 3 cosas importantes. Dice, para que seáis irreprensibles, para que seáis sencillos y para que seáis hijos de Dios. En pocas palabras, para que seas sencillo, para que seas completo, para que seas perfecto, para que puedas decirle a Dios que lo amas, pero el efecto de amarlo es que tú vas a amar a los que no te aman, es que tú vas a ayudar a los que no te ayudan, es que tú vas a bendecir a los que te maldicen. Por eso dice, para que seáis perfectos y sencillos, hijos de Dios. La sencillez tiene que ver con la personalidad y muchas veces o nos sentimos, como dicen por ahí, que somos muy buenos o le damos la honra y la gloria a Dios y dejamos que Él actúe en lugar de nosotros. Esa es la sencillez. Cuando reconoces que tú eres un ser humano finito, cuando tú reconoces que como ser humano le fallas a Dios. Pero si Dios usa tu vida en favor de otros, esa es la sencillez, porque estás sintiendo algo por los demás y no lo estás sintiendo, lo estás llevando a cabo de dar, servir y amar a aquella gente. Y dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Déjame decirte que Dios te ha puesto para que brilles. Nunca para que estés opaco, nunca para que estés en tinieblas. Nos ha puesto como luminares en el mundo, para iluminar al mundo, para decirles al mundo que Cristo es la solución a sus problemas, que Cristo es la solución a la enfermedad, que Cristo es la solución a cualquier tipo de situación. Y nos ha puesto como luminares, y como dice acá en el versículo 16, 17 y 18, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y de vuestra fe,
me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo se preocupaba de haber corrido en vano, de haber caminado en vano. Y muchas veces como seres humanos así nos pasa. Ya la regamos y la volvemos a regar y la volvemos a regar, pero aquel que aprende de la vida pasada, de los errores del pasado, y que ahora ya no se deja ni dominar por el mundo, ni las circunstancias, ni los problemas, sino que pone su mirada en Cristo, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Entonces, el apóstol Pablo tenía ese temor de decir, puede ser que hasta yo me haya muerto en vida por ustedes, ¿sí? Y haya corrido en vano. Pero dice que cuando nos asidos de la palabra de vida, que cuando nos arraigamos de la palabra de vida, que cuando nuestra base es la palabra de vida, entonces hay una situación para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Así que, hermanos y amigos, es necesario reflexionar que no corramos en vano, que no vivamos en vano y que es momento de amar y servir a Dios. Y bueno, dice, asimismo regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo se podía gozar, se podía regocijar, podía darle la honra y la gloria a Dios porque su servicio que él prestó a los filipenses en Filipos es que dio su vida, dio parte de su ministerio para poder servir a otros. Y yo te invito a que en esta hora tengamos este sentir de que nos arraiguemos, de que nos fortalezcamos, de que nos enraicemos con la palabra de Dios para poder gozarnos en Dios. Dios te bendiga y gracias. Gracias por tu atención. Dios te bendiga. Y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has bendecido. Bendice a los que han visto, a los que han oído tu palabra a través del apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque como él podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, amigos, y gracias.